Presentan querella por agresión en centro de salud luego de que 7 funcionarios quedaran heridos debido al ataque de 2 hombres. Los detenidos quedaron en libertad. Justicia descarta delito terrorista en el incendio que terminó con la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay, pero condena a 2 de los imputados a 18 años de cárcel. En Estados Unidos, huracán Michael se convierte en el peor que haya tocado tierra desde 1992. Llegó a Florida con vientos de 250 kilómetros por hora y está provocando graves daños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. 2 pacientes de un consultorio de Renca paradojalmente perdieron la paciencia y porque no los atendieron golpearon a 7 funcionarios. Si los recintos de salud públicos tuvieran un diagnóstico, este sería grave, crítico, y es que un 97% de los médicos asegura haber visto algún tipo de violencia contra sus compañeros de trabajo. Eso sin considerar las agresiones entre los mismos usuarios. La verdad que este es un problema que no es menor, es un problema que ha ido creciendo. Hay tipos individuos que solamente con violencia quieren resolver algunas situaciones. Anda con un cuchillo, weón. Y fue esa violencia la que nuevamente se hizo presente, esta vez en el CESFAM de Renca. Empezó a agredir al personal, a romper las mamparas, a gritar, y la gente realmente se asustó bastante. Esta persona llega violentamente atacando a funcionarios, ¿cierto? Y atacando a usuarios también, lo cual genera este caos. Fueron 2 hermanos que llegaron por una herida en el dedo, tuvieron una discusión con el chofer de un Transantiago, no quisieron esperar, exigieron atención inmediata. Terminaron rompiendo vidrios y golpeando a 7 funcionarios del recinto, uno de ellos con lesiones graves. Cuando se le manifestó de que tenía que trasladarse a lo que era el SAR, estos no quisieron y ahí se pusieron agresivos. Incluso amenaza de muerte a los compañeros. Es un centro que atiende a 54.000 usuarios, pero que está diseñado para atender a 20.000 usuarios. Por lo tanto, acá también se manifiesta una situación estructural de la salud de atención primaria con centros que están sobreexigidos. El 97% de los médicos de Chile argumentó que algún funcionario fue agredido mediante violencia verbal o física. Mientras que un 76% de los encuestados dijo que personalmente sí ha sido víctima de agresiones y es eso lo que ahora se busca sancionar con mayor dureza. Un proyecto de ley que será anunciado por el presidente cuando corresponda, que contenga el agravante a las lesiones ocasionadas a los funcionarios públicos en el servicio de su función. Pero no es lo único que preocupa, los robos también son parte de la realidad de cientos de recintos. Un 44% de los médicos dice sentirse inseguro en sus trabajos. Solo el 1% de los establecimientos cuenta con protección policial. Ya tenemos un programa y un plan de incorporación en la atención primaria de un kit de seguridad que incluye cámara de televisión, botones de pánico, aumento de la seguridad. Una escalada que por ahora no tiene freno. El Ministerio de Salud junto al municipio de Renca presentaron una querella criminal contra los responsables de los incidentes que salieron en libertad 24 horas después de golpear a 7 funcionarios. La posibilidad de un suicidio y de bullying escolar está investigando la policía en el caso de una niña venezolana que cayó desde su departamento en la comuna de Independencia. En medio de la conmoción y los intentos por ayudar a la niña y a su familia, se multiplicaban también las teorías en este edificio de Independencia. La pequeña de 12 años había caído al vacío desde el piso 23 y falleció. Una preadolescente venezolana que junto con estudiar cuidaba de su hermana de 7 años. Los vecinos comenzaron a hablar de un accidente por los juegos de las niñas, pero eso fue derivando con el paso de las horas a otra hipótesis. Se van a hacer las respectivas investigaciones y esperemos que den por lo menos con algún culpable que pueda esclarecer el tema. No sabría decirle qué realmente ocurrió. Y es que la policía y fiscalía manejaban el antecedente de bullying sin mayores detalles. No fueron pocos, sobre todo extranjeros, que comenzaron a contar sus propias experiencias en nuestro país, al que llegaron buscando oportunidades, pero donde encontraron también el rechazo. En el colegio le hicieron bullying, lo tuve con psicólogo. Con frecuencia llegaba llorando del colegio porque lo atacaban, que se volviera a su tierra, a su país. Mucha xenofobia ahora hacia nosotros los venezolanos que
realmente no tenemos la culpa de lo que está pasando, venimos a trabajar, no a quitarle a nadie la oportunidad. Cursaba séptimo básico con calificaciones de excelencia y sin ninguna anotación en su hoja de vida. Tan responsable que ella se encargaba de retirar del colegio de Conchalí a su hermana, el mismo al que ella asistía. No hay registro de una situación que nos lleve a pensar que puede ser bullying. ¿Los padres tampoco concurrieron al establecimiento denunciando algún episodio? No. ¿Qué pasó? Porque mientras policía y fiscalía contarían con antecedentes de bullying, no hay un registro oficial, algo para lo que todavía no hay respuesta. Sin embargo, el acoso escolar existe y las consecuencias pueden ser catastróficas. Atenta contra la construcción de la identidad. Va la persona interiorizando una identidad y una visión negativa de sí mismo. Matonaje que tiene una duplicidad de terrenos que incluye el ciberespacio, pero ¿quién pone punto final? Al interior de los establecimientos educacionales, para que se hagan responsables de ello. Y otro a través de ciberdelitos, para lo cual también se van a adquirir penas más duras y penas más efectivas. Hay un déficit que tiene que ver con que los niños estén siendo atendidos realmente en sus necesidades y parte de ello tiene que ver con cómo entendemos que las escuelas y los colegios también están siendo espacios de victimización. Según un estudio de la Superintendencia de Educación, las denuncias comparativas de maltratos entre estudiantes, psicológicas y físicas del primer semestre aumentaron un 40% este año. Seguimos con noticias policiales. 2 hombres resultaron heridos en una confusa balacera ocurrida al interior de un domicilio de la población La Legua Emergencia. Tomamos contacto con Joaquín Aravena, que nos cuenta los detalles. Buenas noches, Joaquín. Hola, buenas noches, Marco. Así es, ocurrió en horas de esta tarde-noche ahí al interior, como tú decías, de la población La Legua Emergencia, en calle Francisco Zárate, en la comuna de San Joaquín, en un domicilio, en unas circunstancias que todavía son bastante confusas de acuerdo a la información que ha podido recabar personal de la 50ª Comisaría de San Joaquín de Carabineros. Principalmente tiene que ver con las heridas a balas que sufrieron 12 personas, 2 hombres adultos al interior de este domicilio de la calle Francisco Zárate. Todavía no se entiende bien el por qué no se ha encontrado arma. Lo cierto es que entre ellos no hay ningún tipo de vínculo, al menos familiar. Sin embargo, no se sabe si ellos tuvieron algún tipo de gresca, algún tipo de enfrentamiento y se habrían producido de alguna forma esta balacera o si bien estos disparos, procedieron de algún otro lugar. Lo cierto es que tuvieron que ser trasladados rápidamente hasta la urgencia del hospital Barros Luco en la comuna de San Miguel. Uno de estos hombres se resultó con una herida a bala en una de sus piernas, sin embargo, la peor parte la saca la otra persona, un disparo en la cabeza que lo mantiene con pronóstico reservado y en riesgo vital al interior, como decíamos, del hospital Barros Luco. Trabaja Carabineros en búsqueda de más pistas sobre este hecho. No se ha encontrado arma alguna tampoco de hecho, así que la verdad es que hay bastantes dudas respecto a lo que ocurrió ahí en el interior de la población La Legua Emergencia. Pasemos a escuchar lo que nos dijo esta noche Carabineros. 2 personas lesionadas por arma de fuego. Estas personas, la misma gente de la población Legua Emergencia las trasladó al hospital Barros Luco. Carabineros de inmediato activó el protocolo de servicio en ese lugar. Obviamente se solicitaron todos los medios de apoyo, los dispositivos que están de servicio, realizando una serie de patrullajes. Obviamente se procedió a la clausura del sitio del suceso y obviamente estas personas en el hospital Barros Luco se mantienen, una con carácter reservado por sus lesiones y otra mantiene unas heridas en una de sus piernas, obviamente fuera de riesgo vital. Claro, carácter reservado, las lesiones de uno de estos hombres, quien se mantiene en riesgo vital tras recibir este disparo en la cabeza. La otra persona se está recuperando de manera más rápida. Por supuesto, continúan las investigaciones en torno a este caso y esta nueva balacera al interior de la población La Legua Emergencia, Marco. Bien, Joaquín Aravena, gracias por el informe. Buenas noches. Que estés bien, buenas noches. Vamos a otras noticias. La Corte Suprema desestimó que el crimen del matrimonio Luxinger-Macay haya sido un delito terrorista. Sin embargo, condenó a 18 años de cárcel a 2 de los involucrados. Se condena al acusado José Manuel Perayno Huinca, ya individualizado, por su responsabilidad en calidad de autor del delito consumado de incendio con resultado de muerte. Así el juez Jorge Dam, de la segunda sala de la Corte de Apelaciones, condenaba este miércoles a José Peralino Huinca, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel por el delito de incendio con resultado de muerte. Hecho ocurrido la madrugada del 4 de enero del año 2013 en la granja Lumahue de Vilcún, donde perdieron la vida Werner Luxinger y Vivian Macay.
Así terminó el segundo juicio por el crimen, que inició con 11 imputados y terminó con 3 condenados. Ahora condenaron a 3 personas inocentes, a José Tralcal, a Luis Tralcal y a José Peralino, un hecho que no hicieron. Eso es totalmente inocente. Sin duda las defensas vamos a recurrir a la Corte Interamericana, dadas las groseras violaciones a los derechos judiciales de nuestros representados. El máximo tribunal condenó a 18 años de cárcel a José y Luis Tralcal, mientras que a Peralino a solo 5 de libertad vigilada. Esto por su colaboración en la investigación y además no consideró que se tratara de un delito terrorista. Se absuelve a los acusados de los cargos formulados en su contra como autores del delito terrorista de incendio con resultado de muerte. Lo que ha establecido es que una verdad en cuanto a que al menos estas 3 personas participaron en los hechos que significaron el incendio y el fallecimiento del matrimonio Luxinger-Mackay. Como lo planteamos desde el principio, desde el inicio del juicio, no había terrorismo. La Corte Suprema así lo ha confirmado. Las reacciones no se hicieron esperar desde el gobierno. Lo más importante es que se ha terminado la impunidad en un crimen atroz como fue el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Eso sí, habrá que esperar la detención de uno de los Tralcal, que aún se mantiene prófugo de la justicia. Nosotros vamos a preocuparnos de la ejecución de esta sentencia y de que las personas que han sido condenadas cumplan efectivamente la sanción en los términos que establece la ley. De esta manera terminó el segundo juicio por uno de los crímenes más impactantes que recuerde la Araucanía. Compró 2 completos en la calle por 1.500 pesos, pero podría terminar pagando, hasta 144.000. Un estudiante recibió un parte por una ordenanza que persigue el comercio ilegal. Si no hubiese tenido tanta hambre, se habría indigestado. Es que César Soto, estudiante de Pedagogía en Inglés de la Universidad de Concepción, no había almorzado cuando a las 5 de la tarde de este martes llegó a este carrito. Una amiga le invitó a la promoción. Me lo voy comiendo, ella se lo comió antes que yo. Yo no sé que yo voy como en la mitad, me habla este hombre y me dice te tengo que dejar citado al tribunal a declarar por consumir alimentos y haberlos comprado en un establecimiento no autorizado. Este es el parte. Identifica la dirección de la pensión de César y el día de la citación, también la razón. Arriesga una multa que va de los 48.000 a los 144.000 pesos. Es la ordenanza número 5 del 2007 que combate el comercio ilegal y sanciona al que compra y al que vende. El tema puntual, del completo en particular, no es el foco, que hoy día realizamos nosotros como dirección, porque como dirección tenemos una labor y una competencia, fiscalizar. ¿Y qué es lo que fiscalizamos? Las ordenanzas y las leyes. El carro de don Arnoldo lleva 4 años en este lugar. Los primeros 2 años tuvo permisos municipal, hasta enero del 2007. Me caducaron el permiso porque había que de nuevo empezar a hacer todos los trámites, producto que había algunas irregularidades en alguna entrega de permiso. Esa fue la explicación que me dieron. Y de ahí yo la verdad es que no lo he vuelto a hacer. También le cursaron el mismo parte, así que debe ir a pagarlo al mismo tribunal. Por haber comprado un completo, que me hayan cruzado unas infracciones como irrisorio cuando en verdad deberían haber fiscalizado el carro. César se apresta ahora a concurrir al juzgado de policía local de Concepción. Tratará de hacer valer su calidad de estudiante de escasos recursos, que vive en pensión, que era su única comida del día, para ver si no le sale tan caro el haberse comido ese completo. Comenzaron los procesos de expulsión de extranjeros que no regularizaron su situación en Chile. La Policía de Investigaciones ya fiscaliza en terreno. La oportunidad se dio. El que no la quiso acoger tiene que hoy día aceptar que se le aplique la ley. Y eso podría llegar a ser la expulsión del país de los extranjeros que están ilegales. No hay expulsiones inmediatas, hay procesos de expulsión para efecto de poder culminar con la expulsión del país. Esas personas son todas aquellas que no realizaron el proceso de regularización extraordinario de visado. Suponemos que deben tener algún problema, algún antecedente penal por el hecho de no haberse acercado a este proceso de inscripción para regularizar su situación. Por ello, esta semana la Policía de Investigaciones comenzó con las rondas de fiscalización a extranjeros. Se evalúan los antecedentes y ahí se decreta cuál va a ser la medida que ellos van a tener, que efectivamente una de ellas puede ser la expulsión. Y así nosotros la ejecutamos y lo sacamos del país. Hasta ahora son 153 las personas controladas en Santiago, de ellos 46 no estaban en regla, por ejemplo, como turistas o residentes irregulares, trabajando sin autorización o con un proceso de expulsión vigente.
estamos acá como migrantes deben de tener sus papeles en regla, para poder así estar acá en este país y aportar nuestros conocimientos. Parece excelente, obviamente. Está muy bien, porque así evitas que se venga lo malo y contamines. Obviamente estamos en este país y lo mejor es que sepas quiénes están, o sea, que no tienen antecedentes, que no van a venir a delinquir, sino a ayudar. Obviamente en todos los países hay gente mala y ninguno es la excepción, entonces aquí han llegado rateros, ladrones y eso pasa en todos los países, pero por simplemente no pedir los antecedentes penales. Eso siempre se debe pedir. Fueron más de 260.000 los inmigrantes que se inscribieron en el proceso durante los meses de abril y julio. De ellos, 48.000 solicitudes ya fueron aprobadas. Hay dos puntos que quedan pendientes. Uno, ¿qué pasa con las personas que no se enteraron, no pudieron inscribirse o tuvieron que esperar documentos? Y por otro lado, aquellas personas que se inscribieron están en una laguna esperando su permiso, su visa, porque no tienen un permiso para trabajar. Entonces, obviamente esas personas están trabajando, ya llevan 6 meses, van a durar quizás 8 meses. ¿Cómo podemos hacer para regular esa situación? ¿Ya no hay otra opción a aquellas personas que no se inscribieron o sí cabe la posibilidad de que puedan regular su situación acá? Bueno, las personas siempre pueden tratar de hacer alguna solicitud. Ahora tienen que cumplir los requisitos que corresponden a los visados que estén solicitando específicamente. Aquellos que son sometidos al proceso de expulsión podrían salir del país quizás durante los próximos 3 meses. Vamos a otras noticias. Hasta diciembre fue aplazada la decisión de la justicia francesa por la solicitud de extradición de Ricardo Palma Salamanca, condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán y fugado desde la cárcel de alta seguridad. A ver. Basta. ¿Por qué me lanzas la mano? Apenas se advirtió la presencia de la prensa chilena, el ambiente se tornó tenso. Escoltado estaba Palma Salamanca, con ropa lo cubrían para que no hubiera registro de él. Familiares y miembros de agrupaciones de expresos políticos llegó el exfrentista al tribunal. Varios de ellos impedían el trabajo de los periodistas. Ricardo, ¿es posible hablar? No, Ricardo, ¿podemos hablar un momento? Ricardo, estoy hablando, ¿qué le diría a la familia de Jaime Por 22 años, Ricardo Palma fue uno de los prófugos más buscados de la justicia chilena por la doble condena perpetua inconclusa, esa que interrumpió cuando huyó en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad de Santiago, donde se encontraba cumpliendo su condena por el asesinato del ex senador y fundador de la UDI Jaime Guzmán y en el secuestro del empresario Cristian Edwards. Los jueces de la llamada Cámara de Instrucción debían analizar por segunda vez el requerimiento de extradición de la justicia chilena que pesa sobre Ricardo Palma. Su defensa, el prestigioso abogado francés Jean-Pierre Mignon, solicitó a la Corte que se postergue cualquier decisión hasta saber si el Estado francés acoge o no el asilo político. Con aplausos terminó la audiencia. Nosotros creemos que mientras el señor Palma Salamanca fue juzgado, las fuerzas militares que participaron en el golpe en Chile, partidarios del general Pinochet, estaban todo el tiempo en el poder. El mismo general Pinochet era el jefe de las Fuerzas Armadas. La defensa de Palma también sostuvo en audiencia que en nuestro país no hay garantías de justicia, cuestión que fue rebatida por el abogado representante del gobierno chileno, quien afirmó que existe Estado de Derecho y que Chile sí es un país democrático. Siempre vemos con sorpresa que hay cierto tipo de investigaciones que se llevan adelante en el extranjero que dificultan que en Chile se haga justicia contra crímenes tan connotados como fue el asesinato del senador Jaime Guzmán. Esperamos y confiamos que la justicia francesa finalmente va a acoger lo que la Corte Suprema y los tribunales chilenos le han solicitado. En Chile, la defensa del ex fugitivo presentó un testimonio inédito de Palma Salamanca, en el que acusa haber sido víctima de apremios ilegítimos en el transcurso de la investigación del crimen de Guzmán, previo a su condena. Fue sometido en su propio tribunal a encadenamiento e insultos permanentes. Por su parte, el ministro Pfeiffer, en sus interrogatorios, le hacía poner el cepo de pies a manos encadenándolo a la silla de interrogatorio. Para el 12 de diciembre quedó fechada la próxima audiencia de extradición de Ricardo Palma Salamanca. Claro que antes se podría conocer la decisión del gobierno francés respecto a la solicitud de asilo político presentada por el exfrentista a inicios de este año. Desde París fue el informe de Francisco Moreno, enviado especial de 24 horas. Que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena. Esa es una de las condiciones que puso el presidente Sebastián Piñera para retomar el diálogo luego de que Evo Morales pidiera nuevamente iniciar conversaciones.
Desde que se conoció el fallo del Tribunal de La Haya, Evo Morales ha insistido una y otra vez en cuestionar la determinación de la Corte. Pasados 9 días de la dura derrota de Bolivia, Morales arremetió por cadena nacional y emplazó con una carta pública al presidente Sebastián Piñera para reiniciar el diálogo entre ambos países por una salida al mar. Dando cumplimiento al fallo de la Corte, el Estado Plurinacional de Bolivia invita al gobierno de la República de Chile a reiniciar el diálogo para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia. Una carta que aún no ha sido recibida formalmente y que, según fuentes de gobierno, incomodó en el Palacio. Eso porque solo se trataría de una estrategia interna para fortalecer las aspiraciones políticas de Morales. Carta ante la que Sebastián Piñera hizo un alto para responder. Creo que es muy importante, antes de pensar en nuevos diálogos, que se cumplan algunas condiciones básicas. Que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena. Palabras del jefe de Estado que se producen justo en medio de la declaración conjunta que realizó con la canciller alemana Angela Merkel. Eso tras una reunión que se extendió por más de 1 hora y en la que hablaron, entre otros, de la crisis en Venezuela, pero también de temas pendientes como las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colonia Dignidad en nuestro país. Coincidimos que el esclarecimiento de estos crímenes, sobre todo con vistas a las víctimas sobrevivientes, la consideramos sumamente importante. No abordamos detalles, pero el resultado pudiera ser un lugar de aprendizaje. Avanzar hacia un acuerdo que nos permita tener un centro de documentación y tal vez tener también un memorial. Todo el mismo día en el que el presidente Sebastián Piñera, junto a la primera dama Cecilia Morel y la delegación chilena, visitaron el histórico muro que dividió Berlín entre 1961 y 1989, en el que centenares de personas murieron intentando cruzarlo. Visita del jefe del Estado chileno a Alemania, que continúa este jueves en Hamburgo, donde el presidente espera reunirse con más de 300 empresarios y concentrar su agenda en materia económica. Desde Berlín este fue el informe de Edison Mancilla en las imágenes y Cintia Rubio, 24 horas. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche, como la peor tormenta que golpea al noroeste de Florida en más de un siglo. Así han descrito al poderoso huracán Michael, que ya ha dejado al menos a una persona fallecida. Lo habían descrito como un huracán monstruoso y un fenómeno catastrófico. Y este miércoles Michael cumplió su amenaza. El huracán Michael descargó su furia con marejadas ciclónicas y vientos de 240 kilómetros por hora. Después de tocar tierra en la costa noroeste del estado de Florida, provocó caída de árboles, cortes de electricidad y daños en la infraestructura. Las autoridades anticipan que podría ocasionar una devastación inimaginable. Desafortunadamente, Michael es un huracán del peor tipo. No hay nada más que podamos decir al respecto. Estos huracanes causan gran número de pérdidas de vidas y la mayor cantidad de destrucción que un huracán puede generar. Es la primera vez que un huracán categoría 4 golpea esta zona de Florida. Los meteorólogos aseguran que se trata de la tormenta más poderosa que se ha visto ahí desde que se iniciaron los registros en 1851. Más de 370.000 personas recibieron orden de evacuación, aunque se estima que una menor cantidad de gente dejó sus hogares. No me voy porque amo mi pequeña casa, la pesca y mis botes. Vamos a estar con un ojo puesto a lo que sucede acá. Probablemente es estúpido, pero he hecho cosas aún más estúpidas. Voy a perderlo todo. Tengo un restaurante que es mi principal fuente de ingreso. Es probable que esté cerrado por el resto del año. El peligro de Michael no es exclusivo de esta zona de Florida. Los estados de Georgia y las Carolinas serán los próximos en la trayectoria que sigue el huracán. Aunque en las últimas horas bajó su intensidad a categoría 3, es el más potente que ha golpeado a Estados Unidos desde el paso de Andrew en 1992.
Cabe destacar que el huracán Michael se acaba de degradar a tormenta tropical después de su paso por Florida. Vamos ahora hasta Perú, donde la congresista opositora Keiko Fujimori fue detenida por 10 días, acusada de lavado de activos y manejo irregular de fondos de campaña. La orden de prisión incluye a otras 19 personas, entre ellas 2 exministros. A todos ellos los investigan por supuestamente haber recibido fondos de la constructora brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de Keiko el año 2011. La Fiscalía de Lavado de Activos acusó a la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori de liderar una organización criminal dentro de su partido por recibir aportes ilícitos. La abogada de Keiko Fujimori calificó la medida como abusiva y arbitraria. Y el exministro argentino de Planificación, Julio De Vido, fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por la tragedia ferroviaria de Once, que dejó 52 muertos y más de 700 personas heridas el año 2012. El exministro kirchnerista, que ya está preso por corrupción, fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta por el Tribunal Federal y fue absuelto de los cargos por estrago culposo. Eso significa que los jueces consideraron que fue responsable por el mal uso de los recursos públicos que la empresa Trenes de Buenos Aires recibió del Estado al no controlar a la compañía. Sin embargo, no lo responsabilizan por las muertes que dejó la tragedia ocurrida en 2012 cuando el tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once. La justicia también inhabilitó a De Vido de por vida para ejercer cargos públicos. Cabe destacar que los familiares de las víctimas ya anunciaron que apelarán a la sentencia para que sea condenado por estrago culposo, el cual considera hasta 10 años de prisión. Ya estamos de vuelta en medianoche. Duró 4 días como ministro y ahora lo cuenta en un libro. 94 horas, crónica de una infamia. Es la obra en la que el exministro de Cultura Mauricio Rojas cuenta su breve paso por el cargo. En el lanzamiento, el ex asesor de la moneda apuntó contra Evópoli y el Partido Comunista. Con una baja presencia de figuras políticas, Mauricio Rojas entregó detalles sobre los hechos que lo llevaron a dejar el Ministerio de Cultura. Afirmó que hubo una campaña liderada por el Partido Comunista en su contra, un conglomerado al que calificó como una máquina para destruir a las personas. En esa instancia también dirigió los dardos contra Evópoli y dijo ser víctima del fuego amigo cuando calificó al Museo de la Memoria como un montaje. Respecto a ese episodio, Rojas reconoció que sus palabras fueron un exceso, exageradas y desmedidas, pero aseguró que fueron sacadas de contexto. Fui transformado en un impostor. Toda mi vida era un invento, una fabulación. Nada de lo que yo decía era cierto. Fui convertido en un fascista, un racista, un mal hijo, un agente de la CNI. En realidad el Partido Comunista actúa como una verdadera máquina para difamar personas y para mentir. Y hasta ahora lo siguen haciendo. Cambiamos de tema. El Consejo Nacional de Televisión premió a los programas que se adjudicaron el Fondo de Fomento a la Calidad 2018. 2 series galardonadas van a ser transmitidas por Televisión Nacional de Chile. Se trata de la segunda temporada de Los Fantásticos Viajes de Ruca y 62 Historia de un Mundial que va a emitir nuestro canal. El Consejo entregó más de 4.000 millones de pesos para nuevos programas que promuevan la cultura y la calidad televisiva. Este año compitieron 246 proyectos en categorías como ficción, infantil y comunitarios, y 26 programas resultaron ganadores. El director ejecutivo de TVN, Jaime de Aguirre, valoró la premiación de las 2 series que se van a transmitir en nuestro canal. Nosotros estamos muy contentos porque se premia una obra que ya fue exhibida y que su segunda parte hoy día estaba en concurso. Es decir, simplemente que el TVN se hace parte, compite igual que todos los canales y que nos ha ido bien y estamos muy contentos. Bueno, estamos muy contentos de tener la segunda temporada porque esta serie siempre fue pensada en 2 temporadas. La primera con la previa al Mundial, cómo se organizó, con la gesta de Carlos Dittborn. Y la segunda, cómo fue el Mundial realmente, las bambalinas de los partidos. A esta hora tenemos una temperatura de 14 grados. Hoy jueves, Santiago va a tener chubascos aislados y una máxima de 17 grados. Mucha atención. Osorno va a estar despejado con una máxima de 14 grados. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. Lo invitamos a Canal 24 Horas porque continuamos con informaciones durante toda esta noche. Que tengan un muy buen jueves.